Bienvenidos a un nuevo video más del Ministerio Los Timoteos. Estoy muy feliz de que me acompañes en este momento, en esta ocasión, porque vamos a aprender mucho acerca de nuestro Señor y acerca de lo que Él ha provisto para que en esta oportunidad estudiemos, que son las 5 solas de la Reforma Protestante. Te invito a que demos un recorrido a la primera mitad del siglo XVI con Martín Lutero, que es un personaje realmente admirable del que estoy segura muchos de nosotros tenemos mucho que aprender. Y sin más preámbulos, sin más cosas que decir, adentrémonos en lo que fue la Reforma Protestante. Quizás has escuchado este término muchas veces, quizá poquitas, pero empecemos con algo sencillo. Intenta reconocer la pieza que estás escuchando, la pieza musical que escuchas en el fondo. Menciona un par de artistas con los que crees que esta pieza esté asociada en cuanto a su autoría. Te doy una pista, es un artista alemán de la época del barroco. Si has dicho Juan Sebastián Bach, estás en lo correcto. Esta pieza que estás escuchando se llama Los conciertos del violín y fue compuesta, toda esta serie de piezas fue compuesta por Juan Sebastián Bach, que fue un músico alemán en el periodo barroco que se destacó por ser increíblemente talentoso con sus virtuosos conciertos de violín. Y la razón por la que lo estamos mostrando en la clase de hoy es porque él firmaba sus piezas musicales al final con una frase tan poderosa como corta: Soli Deo Gloria. A Dios solamente sea la gloria. Y hoy quiero que nos adentremos un poquito en lo que significó esto, así como las otras 4 solas que tenemos, para que realmente entendamos el significado del 31 de octubre, que ya está nuevamente aquí. Y entendamos qué es lo que celebramos, por qué celebramos la Reforma Protestante, cómo podemos estar agradecidos con lo que fue la Reforma Protestante y qué retos nos pone en el camino la Reforma Protestante y el legado que tenemos gracias a este siervo de Dios, Martín Lutero. En estos momentos puedes estarte preguntando, bueno, pero ¿quién era Martín Lutero? Sencillo. Martín Lutero era un monje alemán y a sus 33 años postula lo que se conocen como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, que era un lugar en el que se ponían los anuncios, las cosas importantes, que es más o menos, para que entiendas qué significa, lo que sería el Facebook o social media, las redes sociales el día de hoy, en donde se publica la información más relevante, la gente tiene acceso a esa información, la gente lee esa información. Y este valiente monje utilizado por el Señor coloca esas 95 tesis allí. Pero ¿qué decían y de qué se trataban? Bueno, el 31 de octubre de 1517, en la primera mitad del siglo XVI, Martín Lutero llega a un punto en el que dice: estoy cansado, ya no más, es imposible es imposible de creer lo que mis ojos están viendo y es necesario hacer un cambio. ¿Qué estaba viendo él? Bueno, él estaba viendo cómo la iglesia se había vuelto corrupta y estaba habitualmente y constantemente abusando de los fieles, ¿cierto? Entonces la iglesia lo que hacía era que se quejaba de que necesitaban que los feligreses estuvieran dándole el honor y la pleitesía que solo la iglesia supuestamente merecían, y decían, también se quejaban de que había mucha acumulación de capital, de dinero, pero resulta que lo que ellos hacían era que ellos acumulaban mediante tributos e indulgencias, ya vamos a ver qué significa, este dinero del pueblo. Entonces le decían a la gente: ¿quieres ser perdonado? Y la gente obviamente: sí quiero perdón por lo que he hecho, o le dije mentiras a mi mamá, o actué mal con mis padres. Bueno, entonces decía: ok, si quieres ser perdonado no hay ningún problema, pero entonces tienes que comprar estas indulgencias, que eran unas bulas papales, unos papeles
que el Papa otorgaba, que eran como un boleto prácticamente al cielo, le daban la salvación a la gente a través de un papel, era todo un negocio, ¿cierto? Entonces se compraba el perdón con dinero y como el Papa era demasiado poderoso, mejor dicho, prácticamente una especie de rey en el momento, pues nadie podía decir nada y todo el mundo como que vivía con esa idea y callados, no podían hacer nada. Tras del hecho, sabemos que toda la parte del clero y de la iglesia estaba en latín, entonces realmente nadie entendía, solamente las personas que tenían acceso directo a la educación y a la parte de la iglesia entendían el latín, entonces lo que les leían en las iglesias, lo que se les contaba de la fe era algo que ellos no entendían de primera mano, sino era algo que realmente les enseñaban, les supuestamente interpretaba la iglesia siendo ese intermedio. Entonces ellos no tenían acceso a una fe directa y lo que sí tenían acceso era algo totalmente perverso como la venta de las indulgencias para supuestamente darle perdón a las personas, lo cual sabemos que es una idea totalmente errada, ¿cierto? Entonces Martín Lutero empezó a observar todo este tipo de cosas y dijo, no, ahí es necesario promover ideas, promover alternativas para reformar la iglesia, y es allí como cuando él empieza a ver que hay un cambio y que se necesita una transformación total, ¿cierto? Y dice, no, la iglesia está teniendo mucho poder, realmente lo que el Papa está pretendiendo hacer es algo que solo le corresponde a Dios. Y él empezó a estudiar y a estudiar la Biblia y a estudiar lo que estaba pasando y empezó a darse cuenta de que las cosas estaban mal, ¿cierto? Y él lo que hace es ver. Y no solo ver, sino actuar también. Y esa es una enseñanza que Martín Lutero nos deja. Mira, estamos recibiendo todo a través de un canal, un intermediario, ¿y por qué no podemos tener acceso directo a esa fe que necesitamos? ¿Por qué la Biblia solo es para unos pocos? ¿Por qué es penado por ley o se pone una pena por parte de la ley o un castigo tener una Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que para yo obtener salvación tenga que realizar una serie de obras y de servicios y de donaciones a la iglesia? ¿Por qué es eso? ¿Por qué tenemos que pagar como si fuera un boleto al cielo por estas indulgencias? ¿Y por qué por las obras? ¿No es por la fe? Y él empezó a recibir esta iluminación del Señor que le empezó a hacer dar cuenta de que las cosas no estaban bien. Cuando él empieza a hacer sus postulados y todo, obviamente recibe muchísimo rechazo por parte de obviamente la iglesia y se genera, bueno, ya el movimiento de la contrarreforma, que pues es un tema también muy importante, pero que no nos atañe en la clase de hoy. Pero obviamente lo intentaron callar, le dijeron, un momento, esto no es así, obviamente a quién le va a gustar que la fuente del dinero, que la fuente de confianza del pueblo, que era la iglesia, estuviera siendo atacada. A nadie le gustaba esa idea. Entonces en 1520 le dicen, usted es un hereje y lo vamos a excomulgar. Mejor dicho, dijeron, lo vamos a perseguir, no nos gusta lo que usted está diciendo, pero bueno, él logró hallar refugio junto con otras personas que empezaron a darse cuenta de que las cosas quizá no estaban bien y se refugia en un castillo en donde traduce la Biblia. Entonces vemos cómo Dios lo fue llevando de más en más, a hacer más y más cosas para hacernos dar cuenta de que hay verdades que no son negociables, y de eso es de lo que se tratan las 5 solas, ¿cierto? De que hay verdades que no pueden ser negociables. Las 5 solas son la sola escritura, solo por Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo a Dios la gloria. Y entonces Martín Lutero empezó a decir, ok, solo escritura, porque la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Luego dijo, ok, solus Christus, solo por Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como dice 1 de Timoteo
capítulo 2, versículo 5. Luego dijo, ok, sola gracia. ¿Por qué sola gracia? Porque en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero también dijo, ok, pero también es solo por fe, porque en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo llevó a concluir la última sola que dice, solo a Dios la gloria. Porque la palabra de Dios dice en Romanos versículo 36, capítulo 11, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces allí se le da el inicio a estas 5 solas, que es esa denominación conjunta de esas 5 frases en latín que surgen de esta reforma protestante que él empezó con estas 95 tesis. Y bueno, sabemos que el solo significa solamente, la palabra sola que está en latín significa solo o solamente en el español, así nos llega a nosotros. Y como veníamos diciendo, son esas creencias fundamentales que se establecieron como pilares esenciales para la vida y para la práctica, para la praxis de la fe cristiana. Entonces, ellas nos hacen dar cuenta de que realmente lo que hizo Martín Lutero, chicos, fue admirable. Él hizo esto en Alemania, pero esa reforma se expande por toda Europa. De hecho, en Suiza se expande con alguien que Dios también usó, Ulrico, con Calvino se expande en Ginebra, en Inglaterra se expande con Enrique octavo, y empezamos a ver cómo realmente empieza a surgir un cambio que, a pesar de que Martín Lutero muere en 1546, las ideas reformistas siguen y se mantuvieron, y hasta el día de hoy es que podemos tener ese legado tan hermoso de esas 5 solas, de esa reforma protestante, que ahora no tenemos que tener un intermediario, sino que ya estamos directo con el acceso al Padre a través de Jesucristo. No hay intermediario humano que necesitemos. Sabemos que la Escritura es la única autoridad de fe y de conducta, que la gente no nos puede decir, una institución, qué es lo que tenemos que hacer, porque es que la palabra más segura es la Escritura, que solo es por fe, que no es por obras, que nunca vas a poder, ni yo voy a poder ser lo mejor y lo más bueno y la persona más juiciosa y bonita y bien portada, no. Porque solo es por la fe que tenemos en Jesucristo, no por las obras. Ahora, claramente la salvación no es por obras, pero nos capacita para que hagamos buenas obras. Como ya estamos en Jesús, sabemos que no decimos mentiras, sabemos que caminamos rectamente, que hacemos las cosas que debemos hacer en nuestra fe, como orar, como leer la Biblia, como cantar cánticos de adoración y alabanza al Señor, pero no es por eso que somos salvos, ¿verdad? Solo gracia, no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor del Señor, no tenemos que comprar esas indulgencias, ¿sí? No tenemos que comprar esos boletos originados por hombres, sellados por hombres para entrar a la salvación, que solo Cristo murió en esa cruz por nosotros, llevando nuestro pecado, siendo testigo de cómo la ira santa del Señor se derrama allí en esa cruz, que la merecíamos tú y yo, y por eso solo a Dios la gloria. Entonces las 5 solas nos llevan a pensar que realmente el único fundamento es la palabra del Señor, que el único mediador es Jesucristo, que el único método es la fe, la gracia es el medio también, y que la única ambición es darle la gloria a nuestro Señor. Eso es lo que nos están diciendo las 5 solas, que no podemos hacer nada fuera del Señor, que la Escritura es ese único fundamento, que el único mediador es Cristo, que solo es por gracia, ese es el método, el único medio es la fe, y la única ambición es darle la gloria a nuestro Señor y nuestro Dios todopoderoso. Entonces, estas son las 5 solas de la Reforma Protestante, que hasta hoy tienen su importancia vigente, y vemos cómo se expande ese legado hasta el día de hoy. Y quiero que revisemos en profundidad, para terminar, lo que significan entonces una vez más cada una de las solas. Empezamos con sola escritura, ¿ok?
La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y eso lo puedes confirmar tú mismo, tú misma, en Gálatas 1 del 6 al 10 y en 2 de Timoteo 3, 16, así como en 2 de Pedro 1, 3. Solus Christus, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así otro camino para llegar a Dios. Y eso lo dice claramente Hechos 4:12. Sola gratia. La salvación es un don, un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, durante su muerte y durante su resurrección. Allí fue cuando Cristo alcanzó los méritos que nos hacen ser aceptos delante del Padre. Y esto lo dice Efesios 2:8, ¿ok? Sola fide, tenemos también sola fide, que hace referencia a que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, solo allí, excluyendo la posibilidad remota que se nos cruce por la mente de que nuestras obras pueden contribuir, porque no lo pueden hacer. Nuestras obras no pueden contribuir. Y esto está en Efesios 2 del 8 al 9 y en Romanos 3, 28. Y por último, soli deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos tú y yo es glorificar a Dios y poner de manifiesto o poner en conocimiento de todos las excelencias o virtudes de su carácter. ¡Qué hermoso! Efesios 1 del 4 al 6 y puedes también revisar 1 de Pedro 2, 9. Recuerda lo que dijo Martín Lutero. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Pensemos en cómo tú y yo podemos hoy oponernos al error, así como Martín Lutero lo hizo en su época. Así como él llegó y dijo, no, hay que hacer un cambio, hay que hacer una reforma con todo el peligro, porque su vida estaba peligrando. Y aún así él dijo, no es necesario que yo crea esto, la gente está cegada, tenemos que hacer algo. Y esto fue lo que permitió que él realizara esta reforma, yéndose en contra de todos, de la institución más importante de la época, la Iglesia Católica. Y dijo, no voy a aprobar este error, sino que voy a oponerme. Entonces, ¿de qué maneras en tu escuela, en tu comunidad, incluso en tu familia, puedes defender la verdad? Porque si no la defiendes, la estás negando. Estamos negando la verdad cuando no la defendemos. Así que ánimo, toma el ejemplo de Martín Lutero como un ejemplo, como un modelo de un rol que debes y que debemos acoplar a nuestra vida, interiorizar para reproducir en esta era y en este momento en el que vemos tanta oposición a lo que Dios dice, en el que vemos tanto ataque, en el que vemos tanta perversidad, corrupción. ¿Cómo vamos a defender nuestra fe? Dios no necesita ser defendido, ¿ok? Pero nuestras creencias van a haber momentos en los que necesitaremos defenderlas. Dios no necesita que nadie lo defienda. Eso es una locura pensar que Dios necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos defender nuestra fe. Gloria a Dios por llegar al final del video. Gracias por estar aquí y le pido a Dios que sea bendiciendo tu vida, todo lo que haces, todo lo que tus manos tocan, lo que tus ojos ven, que sea de bendición para los demás, que sea de bendición para quienes te rodean, pero por sobre todo que sea ese lema, soli deo gloria. Y gracias a lo que Dios hizo a través de Martín Lutero y gracias a lo que hoy sabemos que es la Reforma y a esas 5 solas en las que también se sostiene nuestra fe. Dios te bendiga.